La parte 3 de la norma UNIT 1360 establece los requisitos de proyecto para una construcción a realizarse con el sistema constructivo steel framing. La estructura de steel framing se forma a partir de muros portantes, entrepisos y cubiertas. Los muros portantes cumplen una función estructural y consisten en paneles compuestos por perfiles que cumplen la serie de normas UNIT 1357. También se pueden incorporar paneles verticales sin función estructural que se denominan tabiques. Los tabiques se pueden conformar a partir de perfiles de steel framing o, al no transmitir carga, se pueden armar en base a perfilería para estructuras no portantes que cumplen la serie de normas UNIT 1358. Los paneles verticales, tanto muros como tabiques, se conforman por soleras que son perfiles PGU y montantes que son perfiles PGC. Los entrepisos del sistema constructivo steel framing se conforman por un conjunto de vigas equidistantes PGC vinculadas en sus extremos por medio de cenefas PGU. Estos entrepisos pueden ser secos o húmedos. En entrepisos se colocan placas de rigidización, siempre en la cara superior y opcionalmente, si el cálculo lo requiere, también se colocan en la cara inferior. Para la conformación de un entrepiso húmedo se utilizan las placas de rigidización a modo de encofrado perdido del contrapiso de hormigón. Completan las estructuras las cubiertas. Las cubiertas inclinadas se pueden diseñar en base a dos soluciones, concabreadas o con cabios. Las cubiertas horizontales se resuelven de manera similar a los entrepisos. Se les otorga la pendiente necesaria para el escurrimiento de las aguas pluviales mediante un contrapiso de espesor variable con pendiente en su cara superior o mediante la inclinación de los propios perfiles que la componen. Para el cálculo de la estructura steel framing se dimensionan perfiles cuya sección resulta adecuada para resistir las solicitaciones de acuerdo a los cálculos estructurales realizados. Todos los perfiles que conforman la estructura se vinculan entre sí mediante tornillos o se utilizan accesorios de fijación que estén de acuerdo con la norma UNIT 1359. Las dimensiones, cantidad, tipo y separación de tornillos y accesorios se determinan por cálculo estructural para resistir los esfuerzos correspondientes. Un tema importante a destacar en las estructuras de steel framing es el hecho que deben ser rigidizadas para que sean capaces de resistir las cargas laterales y transmitir las solicitaciones a las fundaciones. Para rigidizar se recurre a elementos estructurales adicionales, como las cruces de San Andrés o los diafragmas de rigidización. Los cruces de San Andrés se materializan mediante flejes tensados. Se utilizan cartelas para aumentar el área disponible para la colocación de tornillos de fijación. Como diafragmas de rigidización se pueden utilizar placas de OCB o de multilaminado fenólico. Los espesores y patrones de atornillado de las placas de rigidización también deben ser determinados por cálculo estructural e indicarse en los recaudos correspondientes. Si bien puede haber soluciones de diseño particulares, es usual que la separación de montantes en paneles, de vigas de entrepiso, de cabreadas o de cabios esté entre 400 o 600 milímetros, siendo compatible con las dimensiones de las placas de rigidización y las placas de terminación interior y exterior. Integran la estructura, además, rigidizadores de alma, también denominados stiffener, flejes antipandeo y bloqueos sólidos como elementos de arrastreamiento y rigidización característicos del sistema steel framing. Un tema fundamental en las estructuras de steel framing para la correcta transmisión de cargas hacia el suelo es la alineación de almas de los distintos componentes de la estructura, tales como cabios, vigas o montantes. Cuando la alineación no es posible y las cargas se deben desviar, por ejemplo por la existencia de aberturas, se utilizan vigas de distribución, las que generalmente se materializan a partir de dos perfiles PGC vinculados a través de dos perfiles PGU. La conformación de dichos elementos surge del cálculo estructural. En función de las cargas que los mismos transmitan hacia los laterales del vano, se dispondrán y dimensionarán los refuerzos estructurales, denominados jacks, a ambos lados del vano. Las vigas de distribución también se utilizan para resistir cargas concentradas, por ejemplo, en huecos en entrepisos. Por otro lado, la estructura se vincula a la fundación mediante un conjunto formado por anclaje, conector y tornillos. En el proyecto se debe especificar el tipo de conector y de anclaje más conveniente, la distancia de separación entre anclajes y el tamaño requerido de acuerdo al cálculo estructural. Además, la fundación deberá contar con características adecuadas según cálculo, como la profundidad de hormigón para el empotramiento de los anclajes. También se muestran en esta norma diferentes soluciones para escaleras resueltas en steel framing.
Completan el sistema sucesivas capas materiales que proporcionan resistencia, estanqueidad, aislación y terminación a la construcción. Es así que se colocan capas de terminación interior, barrera de vapor, aislante térmico y acústico, barrera de agua y viento y capas de terminación exterior conformando un sistema multicapa con estructura metálica. Esta característica del sistema lo hace particularmente flexible para adaptarse a diversas situaciones, dimensionando de modo adecuado cada una de ellas según los requisitos específicos. Esta norma UNIT 1360, parte 3, aborda también los requisitos para la interfaz entre la estructura del sistema y las instalaciones o las aberturas, así como requisitos para las fijaciones o refuerzos necesarios para la colocación de instalaciones particulares o equipamiento. Por último, esta norma UNIT 1360, parte 3, incluye requisitos para la documentación que integra el proyecto de construcciones con sistema Steel Framing. La documentación abarca planos de fundaciones, planos de anclajes, planos de taller, planos de montaje, planos de cubierta, detalles constructivos y memoria de cálculo, entre otros.